8 minutos pasaron ya de la hora 11 en toda la República Argentina. Nosotros hasta las 13 te acompañamos con AQM por la 93.5, la radio del rock de Córdoba. Como te veníamos adelantando, Las Bostezadoras es un libro de nada más ni nada menos que de Robbie Biglia, donde se presenta en esta semana y seguramente nos va a contar de qué se trata porque lo tenemos del otro lado. Robbie, buenos días. Buenos días. ¿Cómo andamos? ¿Cómo te trata la mañana? Muy bien, gracias. Ah, sí, me gusta. Bueno, Las Bostezadoras, tuve la oportunidad de tenerlo en mis manos y a grandes rasgos, por lo menos lo que uno pudo leer, cuenta un poco la historia de tu, se puede decir, adolescencia allí en Alta Córdoba. Sí, empieza así y continúa con ficción también, digamos, política del futuro en un momento, sí, y también psicología y psiquiatría tomada con humor y con respeto también a la vez, que es lo que le da título al libro, es esto último que estoy describiendo. Bien, se nota por allí el amor que tenés hacia el barrio Alta Córdoba y por allí hacia el Club Instituto y a Mario Alberto Kempes. Exactamente, porque antes de tener ídolos musicales, sí, un poquito antes, tuve un primer ídolo en mi vida que fue futbolístico y fue Mario Kempes, que en Instituto, el club que está a 2 cuadras de mi casa, sí, en mi infancia yo lo vi surgir de cero, digamos, de cero en primera. Él venía de Belleville, ya, bueno, con su habilidad innata, pero acá se formó y fue tan deslumbrante que describo eso como punto de partida porque más que nada me impactó además lo que suscitaba en gente a la que se le despertó una pasión que no poseía, ya sea un vecino o una pregunta rara de un cura del colegio, sí, como de si era más importante él que Jesús, cosas por la típica, hasta el día de hoy todavía se sigue preguntando, por las dudas. Sí, así que eso es verdad, ya que, bueno, Kempes no es por allí el ídolo hoy en día, pero sí Messi o algún jugador del momento, ¿viste? Claro, lo que ocurrió que cuando Maradona surgió, por ejemplo, el Mundial del 82 de España, ya estaban Kempes y Maradona. Claro. El surgimiento de Maradona eclipsa a Kempes, pero en el 78, en el Mundial del 78, fue el jugador más importante del mundo, digamos. Claro. ¿Hace cuánto venías escribiendo un poco las historias y demás? No, estaba todo en la mente y en el corazón y surgió medio fluidamente, digamos, o fluidamente del todo, para ser más sincero, en julio y agosto de 2015. Sí. Y bueno, después, por supuesto, continúo con lo musical. Claro. En lo que mi deslumbramiento a los 11 años de edad se produce en el Club General Paz Juniors, en un festival que organiza Oscar López, que 9 años después produciría el disco de Anarí en los accesorios, que es el primer disco que grabé en mi vida, en Panda, con dirección musical de Osvaldo Fatoruso. Pero la cuestión es que vi La Máquina de Hacer Pájaros con 11 años, acompañado de mi hermano que tenía 3 años más de edad, claro. y Charly García me pareció un marciano que cerraba un marciano en el buen sentido, me parecía increíble su talento. Cerraba un festival que abría Nito Mestre y los Desconocidos, León Gieco, después tocaba Nito Mestre y los Desconocidos siempre, Crucis, que era un gran grupo de rock sinfónico, y cerraba La Máquina de Hacer Pájaros. Mira. Y me pareció totalmente anormal la diferencia de propuesta, hasta de imagen, que todo influye a esa edad. Claro. Y bueno, y después de experiencias personales que, como presenciar, ya viviendo en Buenos Aires esos 13 años, presencié el ensayo de Charly García en su propia sala, en Villa Crespo, casi Palermo, llamado Palermo Hollywood a los fines inmobiliarios, pero en realidad era estrictamente media cuadra dentro de Villa Crespo. Presencié el ensayo de cómo conseguir chicas para presentarlo en el Gran Rex. Sí. Esto por mi amistad con Fernando Zamalea, el baterista de aquel entonces, bueno, que ahora sigue colaborando con Charly. Claro. Y que también tocó con Cerati. Y bueno, entonces trato de, si bien soy autobiográfico en gran medida en el libro, salvo en los 2 relatos finales, trato de elegir de mi vida lo que más le pueda interesar también a los demás.
no me creo, digamos, con una vida tan rica en aventuras como la de Giacomo Casanova, por ejemplo, como para que ya las memorias de uno en sí Claro. sean súper entretenidas para alguien como Bioy Casares, cuyo último libro que leyó fue justamente las memorias de Giacomo Casanova. Entonces, como uno tiene una vida con tiempos muertos o momentos aburridos o que no ocurre nada, no hay que ponerse muy autobiográfico y también hay que usar la imaginación, que es lo que hice en los relatos llamados El hallazgo del manuscrito y Las bostezadoras. Claro. Pero empiezo como el hilo conductor, como si fuera una novela corta, aunque no lo es estrictamente, porque son relatos, crónicas y cuentos, pero si lo tomáramos como una novela corta, que era un poco mi idea inicial, digamos que yo soy el hilo conductor en orden cronológico, pero más que autobombo o hablar de mis propias grandezas, si es que las hubiese, me muestro como testigo de la grandeza ajena, generalmente. Claro. ¿Y cómo hace mucho tenías ganas ya de escribir algo? Uno te conoce por allí en la música, ¿no? De escribir canciones y demás. Claro. Pero ya escribir un libro, ¿hace mucho tenías esa idea? No, fue un ataque medio repentino. Porque claro, yo escribo letras desde los 9 años de edad. Entonces soy autor de canciones, era autor solamente de canciones, y el salto a la prosa es, bueno, algo que puede salir mejor o peor. Y también me ayuda el hecho de ser lector ávido, aunque selectivo, desde la adolescencia. Uh-huh. Y yo creo que se juntan las dos cosas, la condición de autor de canciones desde muy chico y mi condición de lector continuo, digamos. Y de todas maneras lo que escribí no se parece a lo que leo habitualmente, porque lo que leo habitualmente es más denso, y yo elegí, o me surgió también un poco espontáneamente, ser ameno y usar un lenguaje llano, Sí. pero en el buen sentido de la palabra, como comprensible, como para que lo protagónico sean los episodios y no ser intrincado en el lenguaje, como cuando leo filosofía, por ejemplo, que es una especie de hobby que tengo. Bueno, pero por allí es el comienzo. A lo mejor en un próximo libro de Robbie veamos algo así como vos decís, más filosófico y demás. Sí, de hecho escribí, quizás estimulado por la edición de este primer libro, Las bostezadoras. Escribí este año un segundo libro que se va a llamar La mujer peculiar, que consta de 7 cuentos, de 7 cuentos. Y tiene como más profesionalismo en el cierre de la trama, digamos, cada cuento. Me di cuenta que voy adquiriendo como mayor oficio aún en la prosa. Claro. Ya podría decirse que tengo oficio hace rato en hacer letras de canciones, ¿sí? Porque de hecho rendí el examen de SADIC cuando todavía se rendía examen. Mira. A los 21 años en Buenos Aires, con un jurado en el que estaba Hamlet de Lima Quintana, entre otros. Entonces, digamos que eso sí lo manejo con total naturalidad. Pero en la prosa me di cuenta que ya el segundo libro es más profesional, sí. Aunque quizás tenga, para ser justo con el primero, el primero tiene más carga emocional o emotiva, claro. Y el segundo es más eficaz en cuanto al desenlace de los cuentos. Claro, por allí la carga emocional es porque contás un poquito allí algo de tu autobiografía. Claro, y uno viene justamente de muchos años de no escribir prosa y entonces suelta un montón de experiencias y de emociones primarias, digamos. En cambio este segundo está hecho un poco menos con el corazón y un poquito más con el cerebro, digamos. De todas maneras hay de las dos cosas, claro. Si se le puede llamar cosas, digo, hay de los dos aspectos, tiene las dos improntas, tanto un libro como el otro. Claro. ¿Por qué Las bostezadoras? Bueno, porque el último relato sí. Trata de un síndrome de mujer de clase alta que nota en algún hombre que intenta impresionarla un vano intento de
resultar o gracioso con sus anécdotas, recibiendo a cambio un bostezo, o impresionar con sus contactos en altas esferas, con lo cual también recibe a cambio un bostezo. O sea, ciertas personas, ciertas mujeres cuyos padres han sido muy exitosos, tienen un mecanismo psicológico, llamémosle síndrome, o sea, conjunto de síntomas, que hacen a la pérdida de capacidad de asombro. Entonces el bostezo sería el símbolo como el de cualquier cosa que me cuentes con lo que yo viví, ¿viste? Claro. No me va a impactar. Esa es la onda. Porque conocí 3 o 4 bostezadoras en mi vida que me inspiraron, digamos, en eso. Bien. Pero no es porque me hayan bostezado en la cara, no tuve esa mala suerte, pero sino que lo quise hacer como simbolizarlo con el bostezo como respuesta al arma intelectual o al arma anecdótica más poderosa que tengas como varón ante una mujer a quien querés impresionar, y bueno, y el resultado es vano. Ese descubrimiento en esa trama corre por cuenta de un psiquiatra de Villa Crespo llamado Dardo Milikovsky. Y bueno, y le da título al libro entero, así como, salvando las distancias, el Aleph de Borges es un cuento independiente a una colección dentro de una colección de cuentos, y también le da nombre al libro entero. Es algo que se estila en la literatura. O sea que en realidad las bostezadoras no están, por ejemplo, bostezando viendo Kempes al comienzo. No, por eso. Claro, sí, por eso tu pregunta está bien hecha. Sino que es realmente el relato final. Pero también en orden cronológico hay un cierre, hay un orden, digamos. Bueno, ya dije la palabra orden, perdón por la redundancia, pero digo que las bostezadoras sería como lo último que viví dentro de ese libro, ¿no? En realidad no sería desde mis 7 años de edad viendo surgir a Kempes hasta nuestros días, hasta el 2016. Es hasta el 90 y algo, digamos, el orden cronológico. Mira vos. Desde el 72 hasta el 97, ponele, una cosa así. ¿Y quién fue el creador por allí de la portada del libro? Una vecina ilustre que, además de ser pianista clásica con oído absoluto, también pinta, y se llama Silvina Sati, vive en Alta Córdoba igual que yo, y me regaló el original, y bueno, y estuve autorizado para convertirlo en portada. En portada. Sí. Mañana, miércoles 4, mañana se presenta, el libro. No. ¿O ya lo presentaste? Sí, lo presenté en la Casona Municipal el 4 de mayo de este año, con música, por supuesto, también para amenizar. Me acompañó, yo toqué la guitarra acústica y canté 2 temas propios, y me acompañó en cajón peruano, porque el formato eléctrico, que es el que más me gusta, con batería, bajo, guitarra eléctrica, no daba para la Casona Municipal. Entonces Popi Pedrosa, una especie de prócer de acá y muy amigo mío, tocó el cajón peruano. Y también tuve otros invitados, tocó un solista, Carlos David Torres, que es un maestro total en la guitarra y cantó, y también hicieron como un dúo Analía Carballo, aquella de Analía y los accesorios, con César Padula, que también fue integrante de Analía y los accesorios, y más recientemente tocó conmigo en el Griego Rock 2015 en Oro Viejo, un grupo que tuvimos. Bueno, ya que estoy adentrándome por tu pregunta en la música, porque te conté que la presentación del libro también tuvo ese condimento musical. Es que por allí la literatura va del lado, con la música también, como de la mano, y sobre todo si alguien como vos allí escribís canciones, le pones música, y bueno, además como ahora escribiste un libro. Claro, porque digamos un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo argentino, Luis Alberto Spinetta. Es un hombre que escribía letras muy especiales y muy buenas, y por supuesto era un lector también de todo un poco, leía de todo un poco. Y en el caso extranjero tenemos, sin ir más lejos, este premio Nobel otorgado a Bob Dylan, que también es otro lector. Entonces la gente que está en contra de que
le den el premio a Bob Dylan, que creo que no es mayoría, pero no son pocos, es porque quizás subestime lo difícil que es escribir buenas letras en un mundo de muchas canciones con lugares comunes en las palabras que acompañan la música. Entonces los que sobresalen como Bob Dylan en países de habla inglesa, o digamos en su país, Estados Unidos, o Spinetta con sus metáforas en Argentina, hacen realmente literatura dentro de una canción de 3 minutos o de 4 minutos o de 5 minutos. Sí. Y bueno, yo intenté eso gracias al ejemplo de Spinetta y de Charly García en sus mejores momentos, digamos, desde el 70 y pico hasta el 94, que es el periodo que yo tomo como de esplendor de Charly García, digamos, desde pequeñas anécdotas sobre las instituciones hasta La hija de la lágrima. Después ya sí se pueden rescatar canciones sueltas, pero en esos 20 años que te nombro, Charly García hacía discos enteramente perfectos. Perfecto. Para mi gusto, y también fue una fuente de inspiración, como decir, bueno, la letra no es un relleno de la música, ni tampoco hay que ser tan literario como para que la música sea una excusa para escribir letras. Sí. Porque quizá como melodista Bob Dylan no es tan importante como Paul McCartney o como John Lennon. Entonces digamos que la música es un poquito secundaria, o en el caso de León Gieco también, y el contenido de la letra en el caso de León Gieco y el contenido y la forma en el caso de Bob Dylan son más importantes que los acordes, por ejemplo, que son un poco primarios: sol mayor, do mayor, re mayor, la menor, qué sé yo. En cambio, en Spinetta y en Charly García, o en Lennon o en McCartney, tanto juntos como separados estos últimos dos, la letra y la música tienen la misma importancia. Es lo que yo he intentado desde la infancia y trato de seguir intentando o logrando. Mira vos, ¿y cómo es esto de la presentación este fin de semana allí con El Secreto? Bueno, eso va a ocurrir el sábado, que es 5 de noviembre, ¿no es cierto?, este sábado, a las 22:30, en un pub muy lindo que queda en una casona que tiene cierta antigüedad, pero está muy bien conservada, por suerte, que se llama La Bière, como decir la cerveza en francés, sí. Justamente porque se caracteriza por tener cervezas de muchas partes del mundo y de muchas calidades, y también artesanales de acá de Córdoba. Y ahí vamos a tocar con El Secreto, que está integrado por Aquiles Peralta Montoya en batería, Maxi Yuri en guitarra, Pepe Bertea también en guitarra eléctrica, pero también hace coros, y yo voy a cantar, voy a tocar el bajo, y bueno, soy el autor y el compositor de casi todas las canciones, salvo una versión de un tema de Paul McCartney que vamos a hacer. Bien, está bueno, siempre por allí las raíces Beatles o algo. Claro. de ellos, ¿no? Sí, esto específicamente es de la época de Banda en Fuga, bueno, traducido así, Band on the Run, digamos, del 73, que es Wings, pero digamos, es una raíz Beatles, por supuesto. Sí. Es un tema de ese disco, concretamente Let Me Roll It, es el tema que vamos a hacer del que vamos a hacer un cover, digamos. Bastante fiel, no es una, porque uno puede hacer una versión claro, muy propia, o tratar de hacerlo fiel. Las dos cosas son válidas para mí, pero en este caso elegimos ser fieles a la versión original lo más que podamos, digamos. Bien, está muy, pero muy bueno eso. Roby, muchísimas gracias por esta comunicación, por hablar un poquito del libro. Tuve la posibilidad de tenerlo en mis manos cuando lo trajiste aquí a la radio, así que estuve leyendo un par de cuentos, por eso hablaba de lo que es instituto, de lo que es... el comienzo. Claro, Mario Alberto Kempes. Yo nací allí en General Bustos, ahí nomás a metros de lo que es la cancha de instituto. Claro. Entonces por allí algo de eso fue lo que me llamó muchísimo la atención. Claro. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? Bueno, se puede conseguir, muy buena pregunta, en Rubén Libros, que queda en Deán Funes, en el centro de Córdoba, 163, local 1 y 2. Y en Espejo, que también queda en Deán Funes, 163, local 4. Y también en Deán Funes, pero esquina Obispo Trejo, en el Mundo del Libro, eso en la ciudad de Córdoba. Bien. Por internet, por Amazon, sale $10. Eso porque tengo mucha gente autoexiliada en distintas partes del mundo, sobre todo en España, pero también en otros lugares. Y en
en la ciudad de Buenos Aires, por si alguien nos está escuchando por internet, porque tengo muchos amigos debido a que viví 13 años allá, desde el 85 hasta el 98, se consiguen nada menos que en la calle Corrientes, en dos librerías que se llaman Hernández, son dos sucursales diferentes, una en 1311 de la calle Corrientes y otra en 1400, otra librería en el 1436 de la calle Corrientes. Una cosa que quería aclarar antes que nos despedamos, sí. Lo de este sábado con El Secreto en La Vier, en Alta Córdoba, que queda primero decir que queda en Antonio del Viso 811. Sí, un muy lindo lugar. Urquiza, sí, muy lindo lugar. Y me estaba olvidando de decir que es con entrada gratuita, porque nos paga el pub aparte, digamos. Entonces, para la gente es gratuito. Claro, además pueden sentarse, tomar algo, comer y disfrutar de buena música, que eso es lo lindo que tienen estos bares. Exactamente. Bueno, Roby, muchísimas gracias por esta oportunidad de charlar un poquito contigo y te esperamos algún día por aquí. Bueno, cómo no, muchas gracias a vos, fue un placer y le mando un abrazo a todo el equipo de Radio Furor. Dale, un abrazo y que tengas buen día. Bueno, muchas gracias igualmente. Chau, chau. Pasaba allí nada más ni nada menos que Roby Biglia. Recuerden, este fin de semana, allí El Secreto se va a estar presentando nada más ni nada menos que en La Vier, Antonio del Viso 811, linda música realmente que escribe y compone él, como lo dijo. Y además recuerden de comprar realmente el libro Las Bostezadoras, allí de Roby Biglia, muy pero muy buen libro. Nosotros disfrutamos de Roby Biglia haciendo milagros en serie y volvemos con muchísimo más a QM.